Teníamos una dificultad en poder captar un pensamiento vigoroso de parte del periodista José Hernández de los Cuatro Pelagatos. Él estaba refiriendo un tema que nos parece harto importante, y es que en Palacio Nacional deben escuchar la sugerencia de la prensa nacional. El hecho de que José Hernández plantea la necesidad de que las cuentas sean transferidas con un realismo importante, con una verdad total y manifiesta, con todos los datos de las circunstancias por las que está atravesando la caja fiscal. En otras palabras, la información tiene que ser fidedigna. Señoras y señores, información fidedigna es lo que cualquier técnico, cualquier estamento de opinión y de decisión económica, sea del lado privado como también del lado público, tenga que atenerse con datos certeros. José, como usted venía manifestándonos hace contados instantes. Tuvimos un desenlace cortito, pero me gustaría repetir esto que me parece una exigencia de cajón, una exigencia importante. Las cuentas claras y el chocolate espeso, como decían los abuelos. Porque de lo contrario, disfrazar el escenario con cifras no actualizadas o inventadas solamente por salir de un apuro retórico no nos conviene. Las cuentas claras tiene que tener listo el señor presidente Moreno y obligar a su frente económico a que le traigan las cuentas al centavo y de última instancia. No sé cómo explicarlo. Usted lo hizo mejor, José, como siempre. Gracias, Gonzalo. Sí, el tema evidentemente está en las cifras y el tema también está en el discurso, Gonzalo. Porque cuando usted tiene un gobierno que le presenta la ida al Fondo Monetario Internacional, se la presenta como exitosa, cuando no le dice al país que está yendo al Fondo Monetario Internacional porque tiene una calamidad interna y que tiene una urgencia. Y esto se lo presenta más bien como que el Fondo Monetario Internacional está trayendo 10,000 millones de dólares al país. Y no le dice al país que esto tiene, esto está inspirado, esto está suscitado por una calamidad, por un tema de urgencia económica. Usted está de alguna manera trastocando el escenario. Cuando el ministro Martínez sale y presenta el último lanzamiento de bonos al mercado, lo presenta no como un problema, porque en efecto es un problema en la medida en que esto está mandándole al mundo un mensaje de que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no ha bastado. Recordemos que el señor Werner, cuando vino en febrero del año pasado y estuvo en Ecuador, este señor que es el responsable para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, vino y presentó el acuerdo con el Fondo Monetario como una herramienta tan importante que dijo en su discurso que Ecuador podría así volver a los mercados en los próximos 3 años. Si ahora está volviendo Ecuador a los mercados a los 7 meses de esa declaración, es porque está ocurriendo un problema en la economía. Y cuando eso, el ministro de Economía y Finanzas, en vez de explicar por qué no han podido tomar las medidas o no han querido tomar las medidas y por qué otra vez tienen que volver a los mercados, le presenta esto al país no como un problema
los inversionistas internacionales en la economía ecuatoriana. Ahí, Gonzalo, usted tiene otra disonancia, otro problema en el discurso que más allá de las cifras tiene que ver con la forma, con este sofisma oficial bajo el cual usted está presentándole la realidad a los ecuatorianos. Y eso tiene un costo, porque si los ecuatorianos no perciben y no han percibido durante el gobierno del presidente Moreno que hay un problema en la economía y que tenía que de alguna manera, la economía tiene que de alguna manera llegar a llegar a cuadrar lo que entra por un lado con lo que sale por otro lado. Y eso lo hacemos todos los ciudadanos todos los días. Entonces, Gonzalo, si usted no tiene un gobierno que explica eso, evidentemente que el país no va a entender por qué le toman medidas y le va a endosar todas las culpas al gobierno, y los políticos, por supuesto, que no van a querer asumir parte de ese costo político, y está usted en un carrusel de irracionalidad del país absoluto, porque nadie está hablando de la realidad. Y entonces, la única realidad que tienen los ciudadanos es la que viven cotidianamente, y no van a entender por qué se toman medidas, por qué esas medidas, porque el gobierno no ha explicado por qué esas medidas, por qué favorecen a unos, perjudican a otros, cuánto se va a tardar esas medidas, en qué van a beneficiar, y sobre todo, porque el gobierno no le ha dicho al país y no ha tomado la decisión, ¿no?, de bajar el gasto corriente. Entonces, cuando un gobierno no baja gasto corriente, cuando un gobierno sigue gastando, cuando crea instituciones, cuando no sabemos para qué existe la vicepresidencia de la República, y el vicepresidente dice y llega y cuenta que él está siendo absolutamente cuidadoso con lo que gasta en la presidencia, la pregunta que uno se hace es: ¿para qué existe la presidencia, la vicepresidencia de la República? ¿Para qué? Es decir, ¿qué función cumple un vicepresidente que se le ha pasado 10 meses hablando de diálogos, cuando sabemos en forma absolutamente precisa, concreta y clara, el país sabe, uno, de qué pata cojea, dos, cuáles son los problemas, y lo que ese vicepresidente, si quería apoyar el tema del consenso nacional, lo que tenía era que crear las condiciones para llegar a esos consensos en temas específicos que tienen que ver con las medidas ahorita, Gonzalo, que tienen que ver con las medidas. Es decir, ¿por qué se están tomando supuestamente medidas? Para generar empleo, para pagar de alguna manera, para cubrir el déficit fiscal, que no es otra cosa que gastar más de lo que entra en las cajas del Estado. Entonces, Gonzalo, me parece que más allá del tema de las cifras, de la claridad de las cifras, de decirle al país la verdad, hay un problema que el gobierno del presidente Moreno ha tenido desde que llegó y que va a pagar, y el país está pagando las consecuencias, es no haberle dicho la verdad al país. Un hito nomás. Manejar, Gonzalo, manejar sofismas para encubrir. Correcto. Ahora, gracias, José. El presidente este momento tiene la posibilidad de increpar a sus colaboradores inmediatos. ¿Por qué no me dejaron concluir también la controvertida sino la controvertida intervención que a título de representante emergente del presidente de la República tuvo el señor doctor Cuesta? ¿Por qué no me dejaron terminar la faena de Cuesta? ¿Por qué instrumentaron allí zancadillas al programa que él ya tenía solucionado, especialmente con concesiones seguramente inconvenientes para el interés nacional? Pero todo eso debía haber sido transparentado en esta coyuntura. No lo han hecho, no lo hicieron. Y este momento le tienen listo el paquete de medidas para que emita un decreto
y haga conocer lo voluminoso y agravante que es este paquete de medidas económicas que nos puede llevar a buen destino, nos puede llevar, ojalá, a una reactivación productiva, que es lo que más necesita el país. ¿Verdad que esta es la necesidad superior que debe el gobierno buscar consolidar? El crecimiento económico, que se animen los actores económicos, las empresas, los emprendimientos, que suelten la plata a los bancos también para la gente que está en disponibilidad con buenas ideas productivas para hacerle frente a esta situación, como ha ocurrido en otros países. Eso es lo que necesitamos, que sirva para algo estas medidas de sacrificio social, no que se las adopte y sigamos en el mismo juego. Esta parte, Alfredo Vergara, buenos días, bienvenido. Ramiro García, señor doctor, bienvenido. Ha venido de Hawaiana usted esta mañana, bienvenido. Tenga la bondad, Alfredo. Sí, bueno, usted ya hizo un resumen. Yo incrementaría un poquito más. En realidad hay cuatro estrangulamientos este rato en la economía. El uno, para mí el más importante, es la cuestión de que la dolarización sigue confiscada por el gobierno. La confiscó pues, el presidente Correa en Montecristi, en la Asamblea de Montecristi, es decir, confiscó los 4 pilares que sostienen a la dolarización. Y estos siguen confiscados hasta el día de hoy. El actual gobierno ni siquiera se ha percatado que esa es el principal herencia que ha recibido de Correa, la una. La otra cuestión, también la iliquidez que hay, tal vez producto del primer punto que estoy anotando, la iliquidez este rato que hay de financiamiento. Hay una liquidez bárbara. En el sector privado estoy hablando, pero también iliquidez en el sector público, porque la capacidad de pago... ¿Por qué en el sector privado? No tiene por qué. Hay muchas razones, pero yo quisiera... Especulativas, seguramente. Yo creo que razones ¿Los económicas. bancos tienen dinero o no sueltan? Si usted se fija en la liquidez de los bancos, y la liquidez de los bancos, me estoy refiriendo a los depósitos, no de los bancos, perdón, yo hablo del sistema financiero general, mejor, porque para mí las cooperativas constituyen la tercera parte de la liquidez del sistema, pues es importantísimo tomarlas en cuenta eso. Se ha mantenido ya desde hace más de un año la sin pregunta. crecer. Dígame. ¿Quiénes tienen en este momento en su poder la liquidez monetaria que este momento media oculta, media vergonzante, media calculadora, media escéptica, está a disposición, si en cooperativas, en bancos o entidades financieras, o la misma caja fiscal, el mismo Banco Central, no ha sido utilizado para suplir ausencias de los privados? Así es. Algo así. Sí, así es. Bueno, el Banco Central este rato debería tener 11.000 millones en caja. Y tiene 11.000 millones en caja, debería tener el Banco Central. Porque todos los depósitos... Tiene alrededor de 3.800 la última cifra. ¿Y el resto? El resto está en bonos del Estado, que no son líquidos. El Banco Central no tiene ningún derecho, ni tampoco autorización, que de lo que yo sepa, autorización constitucional o legal para deshacerse de un cash líquido que han depositado, pues, primero los bancos privados, después los bancos nacionales, después las instituciones estatales y después las empresas públicas. Eso es alrededor de 12.000, pero usted se fija en los balances y las reservas está menos de 4.000 millones. Entonces, eso para hablar del banco, pero usted me hace una pregunta un poquito más general. En el país, claro, en el país quedan otras dos instituciones o entidades o grupos que deberían tener la liquidez, y tienen la liquidez, obviamente, la liquidez que les corresponde, que son la banca privada y las cooperativas. Hablemos así para dejar mutualistas y cosas otras. ¿Qué es lo que sucede? En el último año, la suma de estos dos depósitos grandes, tanto el sector bancario como en las cooperativas, ha estado fluctuando alrededor de 38.000 millones.
la liquidez bancaria o los depósitos de los bancos alrededor de 28, 10,000 menos, millones. Y eso es un estrangulamiento, porque se supone que esos depósitos deben crecer constantemente, como ha sido lo que ha sucedido en la etapa de la dolarización del 2000 hasta el 2016. Han crecido constantemente. En el 17 hubo un estancamiento, pues, y posteriormente ha habido ya una parálisis. Como hay también parálisis en otras partes. Entonces, la pregunta que usted me hace, yo le contestaría, no se puede decir que quién tiene, sino quién no tiene. Y quién no tiene es quienes un crecimiento en la liquidez deberían ser los bancos y las cooperativas, es decir, sistema financiero, para hablar así con palabras que nos entienden mal. Ese es el segundo gran problema. El tercer gran problema es que los peros o los obstáculos que dejó sembrado el correísmo, especialmente dentro del sector público, dentro de la burocracia, siguen ahí estancados. Nadie ha hecho nada por corregirlos. Se han hecho unas pequeñas cosas, que por aquí se ha despedido a 23,000 empleados dándoles la respectiva indemnización, etcétera, etcétera. Pero eso no es nada. Estamos hablando de un crecimiento gigantesco de la burocracia y eso no se ha dado ningún correctivo a eso. Y la cuarta cosa es la falta de imaginación del gobierno. Seguimos hablando de que hay que endeudarse más y yo no he oído absolutamente ninguna otra receta que venga de parte del gobierno que sea esa. Hay que seguirnos endeudando y lo han hecho. Fíjese que este gobierno, el gobierno de Moreno, cuando entró y aplaudieron, él no lo hizo la Contraloría, formó una auditoría de la deuda pública. Y determinó que la deuda pública real, porque no se sabía cuánto era, era alrededor de 60,000 millones. Hace un mes o 2 meses, el propio presidente Moreno confesó, y digo con esa palabra confesó que no, que ya eran 75,000 millones. Es decir, 15,000 millones habían crecido en menos de 2 años. ¿Por qué? Por culpa del gobierno. Si seguimos endeudándonos y ahora la solución que ponen a su anunciado es el tema de 2,000 millones más de las deuda. cifras claras, sí, de las cantidades exactas. Sí. Se debe ser una exigencia del señor presidente al Frente Económico para que no le llamen a engaño, porque Para que no le oculten. para que no le oculten, exactamente. Y que no los maquilen tampoco. ¿Cómo pueden hacer lo segundo? Bueno, si tendrían un presidente con un poquito de autoridad, es decir, con un poquito de don de mando, sencillamente debería decirles, pedirles, exigirles que presenten las cuentas claras. Y las cuentas claras en el aspecto que estamos andando de endeudamiento deberían incluir necesariamente la deuda con China y los negocios petroleros con China. Porque al ocultar eso está ocultándose un 15% de la deuda total. Mínimo. Segundo, al ocultar eso, también se está ocultando el hecho que si nosotros reestructuramos la deuda china, que es la más cara, nos podemos con una simple reestructuración ahorrar unos 1.500 millones al año. Porque la tasa de interés que nos cuesta China es un 10%, es decir, un 6% más de lo que deberíamos en realidad pagar. Los plazos son muy cortos y, sobre todo, el negocio también de los chinos, de la deuda con China, está en el precio del petróleo. Nos sacan unos $6 por barril solo por el hecho de recibirnos petróleo como parte de la deuda. Doctor Ramiro García, ¿qué está pensando este momento el colectivo social? ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué se detiene a pensar el empresario? ¿Para cuándo deja una resolución definitiva el emprendedor? Ese emprendedor medio y el medio alto también. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo usted saca algunas conclusiones respecto a lo que espera la nación, a lo que esperan los emprendedores, las cámaras de la producción y el sistema bancario y financiero, si el presidente le deja en manos del vice más o menos alertarnos de qué características son las medidas que buscan hoy hacerse conocer de cuerpo entero? Gracias, Gonzalo. Un saludo para todos los oyentes. Un saludo, Alfredo. A ver,
Creo que hay que reconocer de inicio los avances que se ha logrado en materia de libertades y de derechos en relación a lo que teníamos en los 10 años del correísmo. Evidentemente, ámbitos como la libertad de expresión, ámbitos como la libertad personal, han sido mejor tratados, mucho mejor tratados por este gobierno que por el anterior. Eso no cabe duda. El problema hoy por hoy es fundamentalmente... ¿Qué seguridades tiene para esta afirmación? Bueno, creo que ya resulta claro que los medios de comunicación no están sometidos al hostigamiento al que estuvieron sometidos durante tantos años, que la metida de mano a la justicia del correísmo de alguna manera se está desmontando en procesos que son obviamente muy largos y muy onerosos, inclusive en lo político, pero que se están haciendo. Está claro que tenemos una Corte Constitucional totalmente diferente a la que teníamos anteriormente, a la de Pamela Martínez, por ejemplo. Está claro que hemos avanzado en algunos temas, pero la bronca le pertenece al correísmo, no obstante. No. La bronca, el correísmo tiene la virtud de apropiarse de broncas ajenas, que eso es otra cosa. Usted recordará que cuando se pararon los taxistas en Imbabura, en la zona de Mascarilla, aparecieron banderas del correísmo a reivindicar eso como suyo. Hoy por hoy se están tratando de asumir y apropiarse el discurso de reivindicación de los temas del Carchi. Vemos, por ejemplo, algunos tuits de Virgilio Hernández en donde claramente aparecen o tratan de aparecer como abanderados de reivindicaciones de una provincia que hace rato le dio la espalda al correísmo. En Carchi, desde hace mucho tiempo no sacaban nada. Es decir, si hay una provincia que no ha sido correísta desde cuando Correa era presidente, es Carchi. Sin embargo, hoy por hoy vemos que el correísmo, es decir, el correísmo apoya cualquier la izquierda democrática. El correísmo apoya cualquier iniciativa de desestabilización política del régimen. En eso estamos claros. Ellos parten de una lectura, y es que mientras peor le vaya al gobierno y, si es posible, se cae, mejores posibilidades tienen ellos de reconstituirse, de reflotar y eventualmente de regresar a su líder. Esa es un poco la lectura política del correísmo. Ahora, el problema, vuelvo e insisto, es económico. Y una de las lecturas que tenemos desde la sociedad civil es que hay temas que no han cambiado y que se están haciendo igual. Lo que hablaban hace un momento los anteriores participantes aquí y se ha insistido en ahora, es que seguimos con la misma opacidad respecto de la situación económica del país. Todavía no sabemos bien cuánto debemos. Y no sabemos bien cuánto debemos, ¿por qué? Porque ahí viene la otra receta que continúa, que es la del endeudamiento agresivo. Es decir, en el correísmo nos endeudamos de manera súper agresiva y el problema es que ahora en el morenismo nos seguimos endeudando. Entonces, claro, obviamente por esto resulta difícil transparentar cifras. Las medidas se vienen. Ahora, tampoco es que ahí viene el otro problema. ¿Conoce usted? A mí me parece que políticamente es inadecuado tirar la sensación de que vienen medidas, pero no especificar exactamente qué medidas vienen. Se supone que vendría medidas dirigidas hacia la flexibilización laboral, hacia el incremento de la carga fiscal, es decir, la receta tradicional del FMI. Ingresos. Que lastimosamente se ha aplicado durante mucho tiempo y en muchos países y siempre da el mismo resultado, que es una pauperización del segmento más subalterno de la sociedad, del segmento más subalterno de lo socioeconómico, que es además un desgaste político enorme de los gobiernos que lo implementan, y entiendo que es esta lectura la que hace que el gobierno pues se frene y o se quede corto en las medidas a tomar o las vaya postergando como lo ha hecho durante los 2 años y medio de ejercicio de poder. Entonces, sí, a ver, otra cosa que tenemos que entender es que este es un gobierno de génesis correísta, donde todavía gran parte de quienes ejercen las altas funciones del Estado fueron altos funcionarios también del correísmo. Entonces, claro, resulta muy difícil exigir a un gobierno de matriz de revolución ciudadana que en apenas 2 años, primero, desmonte todo aquello que se estructuró en 10 años. Y segundo, que cambie la epistemología del ejercicio del poder, porque parte de las mismas bases.
Entonces, claro, hoy por hoy a Moreno le va a resultar muy, muy complicado explicar a quienes votaron por él que vamos con medidas que flexibilizan la relación laboral en el país. Por ejemplo, va a ser muy difícil explicar a quienes no votaron por él que continuamos con la receta de endeudamiento y de incremento de impuestos como fuente de ingresos. Va a ser muy difícil explicarnos a los que votaron y a los que no votamos por él el por qué se sigue manteniendo un altísimo gasto público. Entonces, son estas cosas las que creo que deben enfocarse adecuadamente. Creo que hay un déficit de comunicación desde el inicio en este gobierno. Se debió habernos dicho exactamente en qué situación recibió el presidente Moreno al país, en lo económico, y eso es lo que dijo hace un momento José Hernández y que me parece totalmente adecuado. Lo lógico era decir, mire, este es el estado real y bueno, ahí sí nos hace sentido el que se tengan que tomar medidas correctivas en donde todos tengamos que apretarnos del cinturón. El problema es que solamente se anuncia el apretarse el cinturón, pero no se nos dice cuál es el diagnóstico del problema. ¿Qué le parece a Alfredo estos datos que elaboró anoche, precisamente en Gama Visión, el economista Walter Spurrier? ¿Cuánto van a proponer al alza del IVA? Ha de ser por lo menos el 14%, es posible el 15%, y luego el gran interrogante será qué hará la Asamblea cuando los principales partidos que han mostrado interés en apoyar el programa económico del gobierno dicen que están en contra del alza de impuestos, pero va a ir una propuesta de alza de impuestos. Yo hubiera preferido que el gobierno busque un recorte más pronunciado en el gasto corriente. Reducción de ministerio, ¿de qué sirve si lo que se está haciendo es de que a los que están en un ministerio se los incorpora al otro? ¿Y dónde está el ahorro? El asunto es que tiene que haber menos personal, asesores con contratos que no son necesarios. Tiene que darse por ahí el recorte insustancial. No maestros, no policías, no enfermeros. El recorte tiene que estar en puestos de escritorio donde lo que se hace es incrementar los trámites. Que se pueda ver más contratos eventuales. Y una alternativa sería subir el diésel al transporte de automóviles y al transporte de carga. No estamos hablando del transporte urbano, y yo pienso que en algún momento van a tener que pensar en tocar el subsidio del gas. El gas no ha subido en dolarización, o sea, no puede ser que tengamos 20 años congelado el precio del gas. Estas, entre otras, las reflexiones que tenía el señor economista Walter Spurrier. Nos faltó un poco de párrafos de parte de él. Pero la idea es lo que dice el doctor Ramiro García. Partamos de hechos no consumados, pero sí de hechos reales, en términos cualitativos y cuantitativos. Le presentemos al presidente y al país las cifras exactas de los déficits, de las necesidades y de los augurios que tienen con estas medidas, qué factores se pueden robustecer, qué indicadores pueden mejorar y cómo podría operarse el plan de reactivación económica, que es lo que a mí me preocupa. Doctor Alfredo Vergara. Así es. Bueno, en definitiva, tanto lo que dice Walter Spurrier y además lo que han dicho la mayoría de los analistas, el gobierno en realidad, hablando, digamos, para el grueso del público, que se entienda, sin entrar en mucho detalle, únicamente tiene 3 salidas, de las cuales el gobierno ha funcionado, digamos, tiene 3 herramientas, pero el gobierno hasta hoy solo ha utilizado 2 de ellas. Le falta la tercera que no la ha topado. ¿Cuáles son las 2 que ha utilizado? La primera herramienta es la cuestión de incremento de impuestos. Estoy hablando del IVA, que tanto se habla del 3%, y algún otro tipo de impuestos, y ahí también que incluye la reducción de subsidios.
Pero eso creo yo que ha llegado a un límite. Subir más impuestos en un país paralizado productivamente y con la inmensa desempleo que hay, ya no es factible. Y eso lo advertimos hace 3 años, 4 años, en marzo, cuando pusieron las famosas salvaguardias y subieron al 14% el IVA. Dijimos que eso iba a ser un fracaso. ¿Cómo destruye la contracción económica que existe en este momento entonces? Nosotros ahí dijimos que el SRI iba a bajar su recolección total. En ese tiempo, marzo del 2015, anualmente, es decir, desde marzo del 2014, el SRI había colectado 15.800 millones de dólares. ¿Era desmesurado para esa fecha? La tributación. ¿Era desmesurado para esa fecha? No era desmesurado, era normal. Esa recolección total de impuestos había continuado de 15 años, los 15 años de dolarización, incrementándose, era normal. Pero nosotros dijimos que eso iba a romper. Hay una ley económica que no quiero en radio utilizar en mucho tecnicismo, pero dijimos lo que va a pasar es que la recolección total del SRI de impuestos va a bajar, y en efecto ha continuado bajando hasta el día de hoy. Este rato, en todos estos 4 o 5 últimos años, no hemos pasado de los 15.000 millones, es decir, hubo el bajón inicial y no hemos logrado recuperar. Primera cosa, impuestos ya no es factible. La segunda instrumento que tenía más deuda, este rato el 100% del servicio de la deuda antigua tiene que ser cubierto con nueva deuda. Ya no tenemos capacidad para más. Sí, estamos cada vez abriendo un hueco más grande, digamos, para llenar un hueco más chico. Pero, y la tercera cosa que quiero terminar esta idea, le dije la tercera herramienta que el gobierno no ha utilizado es la reducción del gasto público. Y aquí en la reducción del gasto público hay que anotarlo, y anotarlo con valentía. En sueldos y gastos burocráticos, desde el 2007 hasta el 2018, se ha incrementado en un 200%. Esas son cifras estadísticas oficiales. En un 200%. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que alguien está sugiriendo? Yo estoy sugiriendo eso. En lugar de poner en peligro todo el aparato productivo. Incluso hasta cierto malestar en el proceso de valorización, que es extremadamente fuerte, es una herramienta que puede resistir, pero creería yo hasta cierto punto. Tiene sus límites también. En lugar de eso, una baja general de gastos burocráticos de un 20%, es decir, de los 200%, de las 20 veces, de los 200% que se ha reducido, que se ha incrementado en estos 12 últimos años, reducir un 20%, sin despedir a nadie, manteniendo la misma cosa, pero reduciendo. Eso no es mucho. Ahora, esa reducción no tiene por qué ser igual. Oye, Alfredo, ¿por qué falló la monetización? Usted dice la concesión de empresas. Yo creo porque sencillamente el ambiente ¿Le tenía no solucionado el eso. problema Moreno el señor Cuesta o no? No, yo no creo. No engañó. Para nada. No creo. No, simplemente era un plan de... Un tiro al aire. Sí. Lanzó un tiro al aire como algo era novedoso. como un globo de ensayo, un poco de vamos a concesionar varias empresas, aquí tenemos ya los interesados, pero... Es lo mismo que hizo el ministro Campana. Tenemos 9.000 millones de inversionistas en Europa. En el primer viaje creo que dijo eso. ¿Se enojó? Inversionistas que tiene que 9.000 millones van a colocar, y lo dijo pues 2, 3 años, los 2 años que estuvo, a cada rato decía, ni un solo dólar, amigo, Aquí de no inversión. Más o menos lo mismo. Entonces yo creo que la restricción o la reducción en el gasto público es la medida única que este rato puede salvar al gobierno y ponerle nuevamente, por lo menos, en un grado de estabilidad para poder pensar al futuro. Comenzando precisamente por ofrecer la información que necesita el presidente conocerla, real, el balance real de cómo están las cosas cuantitativamente. Sí, y la pregunta también es por qué se siguen haciendo... Si le engañan en esta ocasión y en esta coyuntura, yo creo que el daño no le puede... Esperamos no tener una persona de tal nivel de ingenuidad en la presidencia como para que le coman al cuento sus propios ministros en cuanto a cifras económicas. Yo creo que, además, esto es algo que de una u otra manera resulta, es decir, no se requiere solamente de los datos de los ministros,
Tenemos muchos expertos económicos que desde la academia manejan también cifras bastante cercanas a la realidad y que nos pueden dar una idea bastante clara de cuál es la situación del país. Yo veo con preocupación que hay algunos temas que se siguen, que se repiten en relación al correísmo y que se siguen haciendo mal. Con un adicional, hay algunos factores. ¿Pero a qué se refiere? Por ejemplo, la comercialización del petróleo versus deuda, y además con intermediación, con la misma intermediación que se hacía en el gobierno anterior. Eso, por ejemplo, me parece inaceptable, me parece inaudito. Para que comprenda la gente que usted es un hombre franquísimo. Los mismos intermediarios que actuaron en el correísmo. El señor Cadena Marín y todo sí, su grupo de empresas, el tema de Petrochina, ¿verdad? Sí. Y toda esa trama continúa negociando nuestro petróleo. Se ha replicado el esquema de comercialización de petróleo que todos los días, barril por barril, nos siguen dejando pérdidas. Punto uno. ¿Y cuáles son los aliados de Cadena Marín en administración de Moreno? Bueno, Cuesta era uno claramente identificado, sin duda. Santiago Cuesta era uno de los aliados. Bueno, no sé qué le quedará. Entiendo yo que este señor Cadena fue también financista de la campaña del presidente. Habría que ver qué compromisos hay. Lo que es objetivamente claro es que no ha variado el esquema de comercialización y que seguimos perdiendo miles de millones de dólares por esa vía. Punto uno. Punto dos, a mí me preocupa muchísimo que todavía, al igual que en el gobierno anterior, el Estado ecuatoriano nunca contrató un seguro respecto del precio del petróleo, respecto a la baja del precio del petróleo. Y con eso perdemos cualquier cantidad de plata. O sea, si a nosotros, se supone que el salvataje, porque no es que el FMI viene a invertir ni que ha entendido que somos un campo propicio para generar nuevas oportunidades económicas. No. El salvataje del FMI es de más o menos 4.500 millones de dólares. Si es que el petróleo baja, y esto no depende del gobierno, claro, depende de factores internacionales. ¿Cómo nos va a afectar, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Esto es algo que se tiene que cuantificar en su momento, que se tiene que prever. La política de Trump respecto de China está generando ya efectos en bolsa de valores. Las acciones de las compañías están bajando y los commodities también. Y obviamente el principal commodity es el petróleo. Es más, mire usted que hace un par de semanas hubo un atentado muy fuerte con drones, en donde en un solo día bajó el 5% de la producción petrolera. 2 días duró el alza de precios y después volvió a regularse e inclusive más bajo de lo que estaba. Lo que quiere decir que lo que se puede prever respecto del precio del petróleo es hacia la baja. La pregunta es ¿por qué no prevemos esto? Lo mismo que se le dijo a Correa. Cuando estaba como en $115 el barril de petróleo, se le dijo, contrate un seguro. ¿Por qué? Porque por cada $10, o sea, para que tenga usted idea, por cada $10 que baja el precio del petróleo, implica para nosotros una pérdida de $1.000 millones. Lo que quiere decir que si baja $30 el precio del petróleo y vuelve a los niveles en que estuvo en la década de los 90, inicios del 2000, podemos estar perdiendo más de $3.000 millones, con lo que quiere decir que el salvataje del FMI no servirá para nada. Simplemente ahí sí tendremos un hueco brutal. Y vaya a ver usted el próximo año, en 2020, cómo financiamos nuestro presupuesto. Ramiro, ¿usted cree que el señor presidente, hasta este instante, no tiene ya el paquete tan listo, tan perfeccionado, tan reajustado, en términos que desde el lado sociopolítico pueda darle buenos resultados? ¿O está todavía un paquetazo económico nunca da buenos resultados en el corto plazo en cuanto caudal político? Eso sí, el orden económico, en cambio, sí le genera estabilidad y ganas de... Habría que ver. Lo que pasa es que todavía no... Mire, estamos 3 acá sentados en el foro, que creo que somos todos medianamente informados, y todavía no tenemos clara cuál va a ser el paquete de medidas que va a lanzar el gobierno. O sea, esa opacidad, ese déficit en comunicación le va a pasar factura. Todavía no sabemos que viene flexibilización laboral, pero no sabemos exactamente cómo y hasta dónde. Sabemos que viene un incremento de la carga impositiva, pero no sabemos exactamente qué impuestos se van a subir y hasta dónde.
Sabemos que se vienen algunos recortes, pero no sabemos exactamente en qué sectores y hasta dónde. Entonces yo creo que eso se tiene que comunicar adecuadamente, inclusive para que el frente político del gobierno pueda enfrentar adecuadamente las reacciones que van a venir. Porque un paquetazo siempre genera reacciones y siempre genera un coste político a pagar por parte del gobierno de turno. Más todavía cuando existen fuerzas como el correísmo, por ejemplo, que están ahí a la espera en primera fila para poder capitalizar ese descontento y poder generar desestabilización. Se enancaron, ya le digo, en la provincia del El Carchi, correísmo donde apuesta a la desestabilización. Sí. Si mañana hay una huelga de ciclistas por falta de seguridad en el Ahí tránsito, está ahí Correa. estarán los correístas y dirán que es culo que se vaya Moreno. Carchi es una provincia donde desde hace como 8 años el correísmo no ganaba nada. No ha metido desde hace rato un alcalde, un prefecto. Hoy se ha tomado a la dirigencia socialdemócrata. Y ahora, claro, está apoyando en primera todos fila. los líderes de izquierda democrática Están ahí. Entonces es evidente. Huyendo de correístas. Es evidente que al correísmo no le interesa la reivindicación de derechos, ni le interesa una mejora de la economía. Porque ni en mucho la menos. idea no hay futuro. Lo que le interesa es desestabilizar al gobierno y generar las condiciones políticas, sociopolíticas, como para que pueda volver a alcanzar un espacio adecuado que le permita traer nuevamente a Correa y eventualmente volver a tomarse el poder. Ese es todo el objetivo. Es decir, es una especie de roldosismo reeditado, ¿no? Reencauchado. Es más o menos, estamos viviendo ahorita más o menos lo que se vivía en el 98, ¿verdad? Donde había un Abdalá Bucaram muy fuerte, que desde Panamá, sí. ¿verdad? Tenía una gran presencia política, y que en el 98 no solamente que tuvo una gran presencia legislativa, sino que vía Álvaro Noboa metieron candidato a segunda vuelta, con además un pelo a pelo de ganar. Así que yo creo que estamos viviendo unas circunstancias parecidas a eso, con la diferencia de que el roldosismo ejerció el poder 6 meses. El correísmo lo hizo 10 años. Entonces, claro, la estructura, la base sociopolítica que generó es muy fuerte. Tan es así que hoy por hoy tenemos prefectos correístas en Pichincha y en Manabí, que son 2 de las 3 provincias con mayor presencia electoral, y un segundo puesto en Guayas, que es la provincia con mayor presencia electoral, lo que hace prever que las próximas elecciones en 2021, el candidato a enfrentar será el que ponga el correísmo. Doctor Alfredo Vergara, ¿a qué le apuesta este momento Rafael Correa? No tengo la menor idea, me parece que a él... Usted es un hombre tácticamente muy enterado, muy inteligente, de buenas reflexiones. Sí, por pero... eso me permito averiguarle. No, está muy bien. O usted por delicadeza dice, no me meta con el correísmo. No, yo no digo ni siquiera por delicadeza ni tampoco por temor a expresar lo que pienso, sino porque la verdad es que yo he llegado a la conclusión que, a pesar que yo fui amigo desde hace unos 5 años antes que Correa llegue al poder, y me enemisté al primer mes de su llegada al poder, me da la impresión que no lo conozco en absoluto, que nunca lo conocí en absoluto. Me es difícil tratar de un poco adivinar qué es lo que está detrás de sus acciones. Me parece a mí, en algún momento, que él tenía una ambición desmedida por el poder. La primer impulso que él tenía, el segundo impulso era desquitarse de gente que por A, B o Z, o de grupos incluso sociales, que por A, B o Z creía que habían lastimado a él o a su familia. Ese es el segundo impulso. Y el tercer impulso, lo que se llama izquierdismo, hacer algo en beneficio de la gente. Eso es lo que yo creía de él antes de que llegue al poder. Pero después me di cuenta que no, que él quería el poder para enriquecer a él y a su grupo, y nada más. Es decir, un cambio radical en la concepción que ha tenido él. Yo creo que él obviamente todavía cree que tiene posibilidades de tomar el poder y cree que pudiera pasar aquí lo que pasó en Argentina. Es decir, que la señora Kirchner, que en este caso sería el señor Correa, vuelva al poder por fallas del gobierno, ya no de Macri, sino del gobierno de Moreno. Y tal vez no esté muy lejos en esa percepción si es que es esa la percepción que tiene, por todo lo que aquí estamos comentando. Es decir, el gobierno actual ha sido tan ineficiente en darse cuenta en que el terreno está pesado.
Se ha visto también que sus colaboradores no tienen la más mínima idea de lo que significa economía política, que ha sido una metedura de pata tras otra, no han dado una. Entonces, tal vez Correa, para contestar su pregunta, claro, está apostando a eso, apostando al deterioro total del gobierno, de tal manera que venga una salida abrupta donde pueda, digamos, se dicen, pescar a río revuelto. En este caso, él dirá, ¿cuál es el partido mejor organizado que este rato existe en el país? Y es el correísmo. Todavía sus bases están ahí, tiene gente en el gobierno incrustada, tiene tomado prácticamente casi todo el organismo judicial. Es decir, tienen un gran poder este rato y siguen teniendo. Y el gobierno actual no ha hecho nada, o por lo menos por acelerar ese proceso de depuración. ¿Por qué no lo ha hecho? Y ahí vienen un montón de ¿Usted cree que ha sido especulaciones. por ingenuidad, Ramiro? Vea, Gonzalo y Alfredo, el proceso, a ver, lo primero que tenemos que entender es que este gobierno enfrenta un proceso que tomó 10 años de construir, una estructura, mejor dicho, que tomó 10 años de construir. El correísmo en 10 años logró, se apoderó de esto, ¿no? claro, Institucionalmente hablando. posicionar todos sus cuadros en todos los ámbitos, con especial énfasis en Contraloría, en Fiscalía, en Judicatura. Y tan es así que hoy por hoy, todas las autoridades que tenemos, inclusive las nuevas nombradas, fueron autoridades nombradas por correísmo. Claro, así es. Claro, Pablo Celi, que está en la Contraloría y que creo que ha hecho un trabajo que hay que encomiar, pero era funcionario del correísmo. Fueron 10 años de Contraloría correísta, ¿verdad? Entonces, El propio presidente. sí, el presidente de la República. Y es por eso que usted ve, por ejemplo, que además son estructuras muy fuertes y usted ve que se agarran con uñas y dientes y andan desesperados por continuar. Y es por eso todo este tinglado de debate y crítica que se ha tratado de hacer, por ejemplo, a la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que es el escenario en donde, creo yo, se han generado las decisiones judiciales más cuestionables y más representativas de aquello que se denominó como la metida de mano de la justicia. Entonces yo creo que, insisto, hay cosas que este gobierno ha hecho adecuadamente, posiblemente podría haberlo hecho más rápido, posiblemente lo habría podido haber hecho mejor, pero yo creo que la voluntad política de hacer esos cambios ya resulta encomiable. Y perdone, Alfredo, ¿usted conoce a esta hora del partido? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las que ya están ratificadas? Yo he leído, digamos, el primer anuncio que se hizo y que hizo el vicepresidente y que salió publicado en la prensa el día sábado. A ver. Esas 8, bueno, yo he leído esas medidas que no, pero repitamos. Son básicamente bueno, si podemos repetir. Pero esas medidas cambiaron el domingo. De alguna forma, cuando el propio vicepresidente dijo ya no vamos a anunciar el lunes, es decir, hoy día, sino que postergaban para el miércoles. Eso da cuenta de una cosa. Todavía no están de acuerdo en que si esas medidas son las adecuadas o no. Por un lado, y por otro lado, si esas medidas lograrían pasar a la Asamblea, porque hay un grupo de medidas, sobre todo del IVA, que necesita el visto bueno de la Asamblea. Los asambleístas, conociendo ya como les conocemos, ellos no se van a jugar ni se dice no voy a poner mi mano en el fuego. Ellos no podrán poner ni un pelo en el fuego de lo que les conocemos. Ellos no harán nada que no les beneficie directamente a ellos. No lo van a aprobar. Es que el momento vea, Gonzalo. ¿Quiénes están polemizando respecto de las medidas? Bueno, yo creo que el presidente y el vicepresidente. Yo creo que el primero en polemizar debe ser el propio Moreno, porque porque no solamente se tiene que medir cuál va a ser el impacto económico, sino sobre todo cuál va a ser el impacto político. La reacción. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción de la gente? ¿Verdad? Y eso es algo que se tiene que ir midiendo, y eso pasa aquí, pasa en Argentina, pasa en todo lado. Medidas de ajuste, medidas de recorte, medidas que son siempre sentidas por el sector socioeconómico más subalterno, van a generar un coste político alto. Entonces seguramente deben estar haciendo también esa proyección de qué tanto va a afectar como gobierno estas medidas y cuál va a ser la intensidad de la reacción que se genere.
Perdón, un pequeño paréntesis únicamente para complementar otra pero cosa. Pero que sea también... coherente con lo que está diciendo Ramiro. Sí, un apéndice a lo que acaba de decir. Otra cosa que Moreno, porque está hablando de cuál es la reacción de Moreno, que a la final es el que va a tomar la decisión, creo yo, ¿no? Lo que él debe estar pensando, Moreno, es lo que ha salido mucho en las redes sociales. Yo creo que él se está fijando en eso. Y ya comienzan a echarle la culpa directamente a Moreno, ya no a Correa. Ya no al Fondo Monetario, sino directamente a Moreno. ¿Por qué? Porque en las redes sociales ya comienzan a recordarse las promesas de Moreno que jamás las cumplió. El bisturí contra la corrupción, dicen cero. Los 250, creación de 250,000 empleos anuales, cero. Reestructuración de la deuda china, que era una cosa que él también lo dijo, cero. La deuda, es decir, incluso la deuda china se respeta con temor, no tocar. El cambio del mecanismo de comercialización del petróleo, que también anunció en un inicio que íbamos a volver al mercado de capitales. El ministro Pérez fue eso. La cuestión de inversión extranjera, que fue el ministro Campana, que llegó el portavoz. Y la otra cosa, la fortalecización de la ¿Usted no cree que ha habido mucho guionista? Dolarización. Ha habido mucho guionista. Mucho guionista. Sí, ha habido mucho guionista, pero todos esos guionistas han repetido las promesas de Moreno, las que hizo en la campaña, y nada de eso. Entonces Moreno, creo yo que debe estar muy preocupado, que ya la culpa no es de Correa, sino que ahora la culpa es del gobierno de Moreno. Y eso debe estarle a él preocupando y influyendo en su falta de decisión, que no es nada nuevo, además, la falta de decisión me refiero. Y tal vez eso fue lo que detuvo este anunciamiento, esta mandada a la Asamblea de estas medidas. Que el Fondo Monetario esté esperando o no esté esperando también debe ser otro factor de negociación. Tal vez decirle al Fondo Monetario, mire, nosotros vamos a mandar a la Asamblea lo que usted quiere, van a hacer dentro de esa línea. Pero queremos que nos den lo que falta desembolsar, por lo menos lo de este año, que son alrededor de unos 2,000 más. Denos con el mero hecho que nosotros enviemos a la Asamblea. Es decir, nos desembolsen, pase lo que pase en la Asamblea. Tal vez en eso están negociando con el fondo y tal vez el fondo vaya a ceder. El ajuste que encarnen estas medidas, ¿el ajuste va a ser severo o pelea el presidente para que no sea tan drástico como imaginamos? Vea, si hay algo que nos ha demostrado este gobierno es su voluntad de patear la pelota hacia adelante. Es decir, siempre ha preferido evitar los problemas que solucionarlos, yo creo. No, y ahora ya no hay tiempo. Ese yo creo que es uno de los déficits políticos. Ya no hay escenario para hacer eso. Es uno de los déficits políticos. Tiene que definirse. El problema es que, a ver, como decía Alfredo, y con toda la razón, se propone esto en un momento político muy complejo. Muy complejo, ¿por qué? Porque ya se viene 2020, que es el año electoral. ¿Verdad? Entonces, muchas de las reformas que se van a proponer dependerán de la voluntad política de diferentes actores que tienen representación en la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿cuántos de estos actores van a querer jugarse su capital político apoyando medidas políticamente onerosas, políticamente impopulares? Punto uno, ¿verdad? Entonces, claro, en mucho de esto lo que preferirán es que se queme el gobierno, que ir quemando los cartuchos gubernamentales, que vaya pasando el tiempo y mantener como fuerzas políticas su capital intacto. Ya hemos visto que además no es mucho la responsabilidad ni el criterio de lo jurídico, de lo adecuado, lo que guía a nuestra clase política. En muchos casos guían a sus grupos hasta por creencias religiosas, como acabamos de ver en el tema de la discusión del aborto, del aborto por violación. Hemos visto que en varios grupos y muy importantes imperó el credo oficial del líder. Entonces, peor todavía en lo económico, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde grupos políticos que además durante años han venido criticando la excesiva carga impositiva, que han venido criticando el que no se haga ajustes al gasto público, van a apoyar leyes pese a que el gobierno no da señales paralelamente de reducir el gasto público de manera adecuada, de forma que la mayoría de los ingresos que nosotros vamos a pagar en impuestos no se vaya en gasto corriente. Lo que no es concebible es que los saqueadores salgan avantes.
Lo que pasa es que, a ver, este es un Ellos negocio... van a salir avantes, en cualquier sentido. El problema, Gonzalo, es que la política es un negocio de tarifa cero. Es decir, lo que alguien pierde, otro lo gana. Y tenemos una clase política, fuera del correísmo, que nos ha resultado bastante... En mi provincia, yo soy de Chimborazo, usamos un quichuismo bastante manavali, bastante inútil. Inútil. Bastante, claro, que no han sabido... Otavalo también usamos el manavali. Y que de alguna manera no ha sabido capitalizar, mientras que el correísmo está en primera fila capitalizando en la mínima señal de descontento. Ya le digo, paro de taxistas en mascarilla, pero porque además estaban pidiendo que no entre el Uber. Estaban los correístas y claro, y la consigna era fuera Moreno. Ahora, paro en el Carchi, una provincia que desde hace más de 8 años ha repudiado al correísmo, donde el correísmo no podía meter pero nada, no tenían chance de meter ni asambleístas, no metieron alcaldes, no metieron prefectos, nada. Sin embargo, ahora están primerito tratando de abanderar y lo más preocupante, de apropiarse de una reivindicación justa de una provincia, porque todas las... A ver, Alfredo, ¿usted ve algo tiene... sorpresivo de última hora? Yo lo que digo es una cosa, se dice un refrán muy conocido, toda crisis trae una oportunidad. Y yo sinceramente creo que el gobierno de Moreno tiene en esta crisis la oportunidad de él de pasar a la historia como un salvador, un reformador, y si se quiere un revolucionario y también de paso un anticorreísta, el mejor que ha habido en esta, por lo menos en esta etapa de la historia. Haciendo sencillamente reduciendo en un 20% los gastos de la burocracia. Y yo no me refiero exclusivamente a sueldos, sino también los gastos de consumo del sector público. Es decir, ahí estamos hablando cerca de unos... ¿Y el adelanto de comicios? Ahora, si a Moreno le importa, y es lógico que le importe la parte de la reacción que tendrían estos 500,000 burócratas, que son amigos de él, por lo menos unos 100,000, me imagino yo. Es decirles, miren, no es una reducción total. Por ejemplo, se respetará totalmente a aquellos empleados públicos que están más de 12 años, es decir, los que estuvieron ahí antes del correísmo, porque son funcionarios de carrera. Segundo, se respetará totalmente, es decir, se mantendrá el mismo nivel de salarios a todos aquellos funcionarios públicos que ganen menos de $1,000 mensuales. Y ahí tiene el 99% de policías, de empleados de la salud, no específicamente los médicos, pero sí los ayudantes, y profesores, sobre todo profesores, 800, 850 es el sueldo máximo. Toda esa gran masa se las respetará. Estos no serán afectados. ¿Quiénes serán los principales afectados? Los 150 o 200,000 empleados que entraron con el correísmo. ¿Y por qué? Y no porque se tenga nada contra el correísmo, sino por una sencilla razón. Ellos son los que están ganando $3,000, $4,000, que en el gasto burocrático cuesta al Estado unos $6,000, $7,000 mensuales, ¿no? Con los gastos más los sueldos y viáticos y todo este tipo de cosas. Entonces, Moreno podría dar esa gran oportunidad explicando por qué lo hace y también haciendo anotar estas cosas que yo le digo. Y tercero, en estos últimos años han tenido un 200% de incremento. Lo que se les pide es que retiren un año de ese incremento, un 20%, y eso es todo. Y salvarán al país y la estabilidad del país seguirá y podemos de hoy en adelante seguir con beneficios que también tendrán esos empleados públicos que hoy se sienten afectados con esta pequeña reducción, este pequeño sacrificio que se les toma a ellos, que fueron los que en definitiva apoyaron a estos 12 años de gobierno, ¿no? Buscando la verdad. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad.